Aquí estamos de regreso con más del punto. Miren, el presidente Luis Abinader creó mediante decreto el famoso gabinete eléctrico, que lo va a presidir el hombre más poderoso que tiene la presente gestión gubernamental. El hombre que puede estar en cualquier lugar, el señor Lisandro Macarrulla, será el presidente de ese gabinete eléctrico. El director ejecutivo lo será otro gran empresario que fue vicepresidente ejecutivo de la CDE, el señor Celso Marrancini. Ese será el director ejecutivo de ese gabinete eléctrico. No veo para nada ahí en el gabinete eléctrico que se incluya al honorable ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Me preocupa sobremanera que el presidente Abinader delegue en dos empresarios un elemento trascendental para la economía de la República Dominicana, que es el elemento de generación y distribución eléctrica. Recordemos muy bien que en la gestión gubernamental, la primera del presidente Leonel Fernández, se aprobó la ley de capitalización de la industria eléctrica de la República Dominicana. En aquel entonces solo existía la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, la CDE, que no había dado pie con bola, que había estado boicoteada a lo interno por un gremio muy poderoso que tenía, que era el famoso sindicato Citracode se llamaba, y que aquí lamentablemente teníamos una de las crisis eléctricas más grandes que se conoce en la historia de la República Dominicana, y vivíamos de problema en problema. No había garantía de servicio eléctrico. Entonces se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, como un gran holding eléctrico. Se crean empresas de generación como es EGI, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana. Se crea de la antigua CDE la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, EP, y se crea también la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, la UER, entre otras empresas. Y se crean también las distribuidoras, las famosas EDES, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. Todas estas empresas comenzaron a funcionar, la EDES en mano mayoritariamente del sector privado, de empresas de capital privado. El déficit eléctrico se incrementó porque esas EDES lo que querían era obtener cuantiosos beneficios de lo que le habían puesto en sus manos. Y el pastel eléctrico, señores, el pastel de distribución eléctrica es muy desigual. No es lo mismo usted administrar, dirigir EDESUR, que maneja, tiene en sus manos una cartera de clientes bastante importante. La mayoría de los sectores residenciales de la capital dominicana están en manos de EDESUR. Entonces no es lo mismo ser administrador de EDESUR que ser administrador de EDE Este ni de EDE Norte. EDESUR tiene también su pastel negativo. En la zona rural hay mucha pérdida en la zona rural, que la gente paga su energía eléctrica. Hay pérdida en las redes de transmisión y distribución, pero no así en la cobranza como tal. La gente del interior paga más la luz que la gente de la capital. Eso es así. Entonces, lo vivimos en carne propia, el fracaso que fue poner en manos del sector privado la distribución eléctrica. Se vio el Estado Dominicano en la obligación, en la gestión gubernamental de Hipólito Mejía, parece que fue, se vio el Estado Dominicano en la obligación de volver a readquirir las empresas distribuidoras de electricidad. Bueno, lo completó sí la gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández, la primera gestión gubernamental, la adquisición de esas empresas distribuidoras, porque no habían dado pie con bola, señores. Entonces ahora se pretende colocar, o se ha colocado en manos del sector privado el destino del sistema eléctrico dominicano.
Ya el señor Macarrulla, Lisandro, había hablado de vender parte de las acciones de la polémica central termoeléctrica Punta Catalina. Ha amenazado con eso, para cubrir parte del déficit del presupuesto del año 2021 y 2022, tal y como él lo ha dicho. Entonces, yo le decía ayer a un amigo que desde muy pequeño, y eso existe todavía, nosotros conocemos una figura que se llama el empeño, la casa de empeño, la compraventa. De cuando usted esté mala, usted va y empeña este celular, le dan tanto, usted no lo está vendiendo, que lo empeña, le dan 5,000 pesos suponiendo por el celular. Usted mejora su situación dentro de un mes o 2 meses, usted va y saca el celular, paga unos intereses que cobran esa casa de empeño, pero si usted no consigue dinero suficiente para sacar el celular de la casa de empeño, usted va y le paga 2 quincenas de intereses, pero mantiene el celular en sus manos. Entonces pienso que esa misma figura se podría usar en caso de que sea tan necesario para equilibrar el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2021 con la central termoeléctrica Punta Catalina. Vamos a acudir a un préstamo, un empeño de la central termoeléctrica Punta Catalina, que soporta $1.000 millones de préstamo, porque ella misma se paga, señores. Si tenemos que anualmente Punta Catalina produce una economía de alrededor de $300 millones al Estado Dominicano en la compra de combustible fósiles, de derivados del petróleo. Entonces esos $300 millones podríamos destinarlo a amortiguar la deuda que podríamos subir en el empeño a Punta Catalina. Pero de ahí a vender que el gobierno del presidente Luis Abinader, cuando estaba aspirando a conducir los destinos del país, decía que no, que Punta Catalina no se iba a vender. Y por eso quizá no se colocó al señor Antonio Almonte en ese gabinete eléctrico, que debió haber sido él que preside el gabinete eléctrico, porque es el jefe del ministerio llamado a presidir el sector eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿por qué se deja? Se crea una comisión de empresarios para manejar esa parte muy, pero muy delicada de la economía. Ningún empresario o emporio internacional invierte en un país que tenga graves problemas de suministro de energía. Y la República Dominicana siempre lo ha tenido. En los últimos años usted puede decirle lo que quiera decir del gobierno del presidente Danilo Medina, pero tiene que reconocer el empeño que puso en resolver el problema del suministro eléctrico de la República Dominicana, a tal punto de que el área de concepción de una de la principal distribuidora de electricidad del país, que es Edesur, que la dirigió en el último tramo Radamés del Carmen Mariña, que era mi amigo antes de ser administrador de Edesur, y después que llegó a la administración de Edesur, lo vi una vez porque lo entrevisté, y una vez me recibió en su oficina. Más nada, no pasó de ahí. Pero hay que reconocer que fue un gran gerente, un gran administrador de Edesur. Entonces, en ese último tramo, pues Radamés del Carmen logró que casi toda el área de concesión de Edesur estuviera con servicio 24 horas. Un logro. Sin embargo, ahora vemos cómo se ha deteriorado el servicio eléctrico, el suministro de electricidad en la República Dominicana. Quizá producto, y lo ha dicho el señor Almonte, producto de que varias plantas entraron en mantenimiento. Otras, la del Parque de Generación Eléctrica del Este, específicamente de San Pedro de Macorís, están en un proceso de conversión a gas natural que va a generar una economía importante en la compra de combustibles fósiles para el país, porque van a funcionar con gas natural antes de salir el año. Entonces, pues entiendo, para caer ya en la parte final de este comentario, de que no se debe negociar la venta de Punta Catalina, ni de negociar tampoco con empresarios
nacionales o internacionales agiotistas en el mercado de generación y venta de electricidad, básicamente en la venta de electricidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía en el país, por los altos costos que tiene la generación eléctrica, el Estado tiene que seguir subsidiando parte del consumo eléctrico de los menos pudientes del país, y mucho más ahora que hablamos de educación virtual. Si usted no tiene energía eléctrica en su casa, usted no puede tener un computador encendido, porque la batería de una laptop le da, ¿para qué? 3 horas. Cuando está muy buena, le da 3 horas, 2 horas, hora y media de servicio. Pero también esa laptop que va a funcionar con esa energía eléctrica necesita un router de una empresa telefónica que genera la señal que va a recibir la computadora para poder funcionar la educación virtual. Entonces no podemos darnos el lujo de que el sistema de servicio eléctrico de la República Dominicana se convierta en un caos, porque no solo los jóvenes que van a la educación preuniversitaria necesitan el servicio de internet y de electricidad de manera simultánea, sino también los que van a las universidades. Se necesita también este servicio para aquellos que trabajan desde la casa en la actualidad. Entonces, vamos a esperar que esta comisión, conozco muy bien a Celso Marrancini, es un hombre probo, un hombre que pasó por la conducción de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Se le acusó de que haber hecho muchísimo negocio ahí, pero nadie le pudo haber demostrado nada. Entonces implementó algo que el presidente Luis Abinader quiere hacerlo ahora, un consejo único para la empresa distribuidora de electricidad. Lo implementó Celso Marrancini. Concentró las compras en una sola dirección general de compras. Entonces, esos son logros importantes, porque no todo es negativo en un ser humano. En el caso de Marrancini, siempre dije, y ahí están mis videos en YouTube que lo pueden buscar, siempre dije de que fue un gran gerente. Fue un gran gerente, y sin duda alguna, pues sus ideas como empresario podrían ser buenas para el país. Pero quiero que en esa comisión, en ese gabinete eléctrico, se le dé la importancia que reviste tener al ministro de Energía y Minas y al señor Antonio Almonte. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.